Bien, seguimos con lenguaje algebraico. Ahora nos pasamos directamente a los ejemplos. Esta es la parte 2. Y seguimos analizando los enunciados. Dice así lo siguiente. La suma de dos números. Bien, entonces aquí nos están diciendo la suma de dos números. Los ponemos de esta manera. Dos números, X y Y, es una suma. Dice dividida, cuando nos dice dividida, pues ponemos la rayita de división entre su diferencia. Cuando recuerden, diferencia significa resta. ¿Ok? Y ahí tenemos expresado el enunciado al lenguaje algebraico. La siguiente dice, el siguiente enunciado, recuerden, no es resolverlo, es solamente plantearlo a lenguaje algebraico. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? ¿Cuál es el número? Ahí está el número, yo no lo conozco. Que agregado, cuando dice agregado es sumado a 3, suma 8, o sea, nos da como resultado 8. Y listo. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? O sea, nos da 8 en total. Ahí lo tenemos expresado. No es resolverlo, solamente es expresarlo. 3. ¿Cuál es el número? Entonces ponemos el número que disminuido es menos, disminuido en 20, da por diferencia, o sea que al restar esto me da por diferencia 7. Y ahí lo tenemos. 4. Las 3/5 partes de un número aumentado en un cuarto. Ok, vámonos por pedacitos. Las 3/5 partes. Bueno, pues nos está hablando una fracción, 3/5 partes de un número. Entonces ahí lo ponemos de un número. Recuerden, yo pongo la X o la Y porque son las más comunes, pero puedes poner la letra, cualquier letra del abecedario. Las 3/5 partes de un número, entonces ya vamos hasta acá. Aumentado es signo más, en un cuarto. Entonces, en un cuarto. Y listo, ahí lo tenemos ya expresado. Siguiente, la diferencia, nos está hablando de una resta entre un número y su anterior. Ok, fíjense bien. Para mí, dice la diferencia, pues nos está hablando primeramente de una resta. Entre un número, pues para mí un número viene siendo X. Pero acá también dice y su anterior. Bueno, fíjense bien cómo está este asunto. Si para mí X representa el 1 y a mí me están pidiendo el anterior, ¿cuál sería el anterior de 1? Sería 0. Entonces, si yo sé que X vale 1, entonces para representar 0 sería X, que vale 1, pues le resto 1 y eso representaría al 0. Este número sería el anterior. Si me dijeran el consecutivo, o sea, el que sigue, pues por ejemplo del 1 sigue el 2. Si yo sé que X vale 1, pues sería X, que vale 1, le sumo 1 y me daría el 2. O si yo quisiera el 3, si yo sé que X vale 1, pues le sumo 2 y ese representaría el 3. Entonces, anterior sería hacia atrás y consecutivo hacia enfrente. ¿Ok? Entonces, aquí me están diciendo entre un número, ya lo tenemos que es X, y su anterior, que viene siendo X menos 1. Bien, ya que tenemos o ya explicamos esta parte, volvemos otra vez al enunciado. La diferencia, y lo tenemos el menos, entre un número, ahí está, aquí está, este número es este que puse aquí, y su anterior, ponemos un paréntesis, y esto que tenemos aquí, lo ponemos acá. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la resta, o la diferencia entre un número y su anterior.
Ok, entonces nada más borramos aquí. Ahora dice un número par. En lenguaje algebraico esto se expresa así, 2x. ¿Ok? Entonces un número par, si 2x para mí representa el número 2, que es un número par, el siguiente par, ¿cuál sería? El 4. ¿Cómo pudiera yo representarlo en forma algebraica? Pues si yo sé que 2x es igual a 2, para que sea 4, pues nomás le sumo 2. Y eso representaría el 4. El siguiente par sería 6. Entonces yo pongo 2x, que es 2. Para que sea 6, pues le sumo 4. Y eso representa al 6. Y así puedo ir yo formando mis números pares. ¿Ok? Entonces, un número par, así se expresa. Un número impar, pues un número impar puede ser la x, porque recordemos si la x es 1, 1 es impar. Después sigue x más 1 que representa al 2, pero el 2 no es impar. X más 2 es el 3. Entonces, por ejemplo, este sería un número impar porque el 1 es impar. Este sería un número impar porque el 3 es impar. ¿Sí me explico? Y así tú puedes ir formando tus números. X más 3 me da 4. Ese no es impar. Pero x más 5, perdón, x más 4 me da 5. Y ese sí es un número impar. X más 4. ¿Okay? Y esa es la forma de estarlos identificando. Entonces, simplemente un número impar, así lo podemos representar. La suma de dos números pares consecutivos. Bueno, aquí nos dice la suma de dos números pares consecutivos. Ya lo habíamos explicado. 2x es el número par, porque 2x representa el 2. Y el siguiente par sería, el siguiente par consecutivo sería 4. ¿Ok? Y sería este. 2x porque vale 2 más 2, pues te da 4. Entonces sumados quedaría así. La suma de dos números pares consecutivos. Este es el 2 y este es el 4. ¿Ok? Bien, el que sigue, suma de tres números pares consecutivos. Entonces eso quedaría así, 2 más 4 más 6. Recordemos que este es 2, 4, 6. ¿Okay? Ya sabemos cómo hacer los números pares. La suma entre un número y su consecutivo. Entonces la suma entre un número, el consecutivo de ese número, pues sería x más 1. La resta entre dos números impares consecutivos. Bueno, la resta entre dos números impares consecutivos. Ahí está el primer número. El consecutivo impar sería este. Acuérdense que x es 1. El siguiente par sería 3 y se escribe así, x más 2. ¿Okay? El x más 1, recuerden que es el número 2, pero el 2 no es impar. Por eso se agarra este y este. ¿Ok? La raíz cúbica. Cuando nos dicen la raíz cúbica, pues ahí tenemos la raíz cúbica con un 3 de la diferencia, te está hablando de una resta, de dos números pares consecutivos. Pues ya los números pares ya los ubicamos. Ahí tenemos el 2x que representa el 2. El 4, ¿cómo lo podemos representar? De esta manera. Entonces, la raíz cúbica de la diferencia de dos números pares consecutivos. Aquí este es el 2 y este es el 4. Pero aquí ya está representado en forma algebraica. La raíz cuadrada de la suma de dos números. Fíjate bien que aquí te dice dos números, pero no te dice si son impares o pares consecutivos. Entonces pueden ser cualquier número.
la raíz cuadrada de la suma de dos números. El que sigue, el producto, cuando te dice el producto es la multiplicación ¿de qué? Del triple de un número. El triple son 3 de un número y la mitad de su consecutivo. Bien, aquí tenemos que el número viene siendo la X. Entonces te dice el triple de este número. Aquí ya lo tenemos. ¿Ok? Después dice la mitad. Entonces ponemos la mitad de su consecutivo. ¿Cuál es el consecutivo de X? Si X vale 1, el consecutivo es 2 y se escribe X más 1. Entonces X más 1 es el que vaya arriba. ¿Ok? Entonces, eso sería el ejercicio. El 15, la diferencia entre un número, y el doble, ahí está, de su consecutivo, que sería X más 1. Y de esta forma estaríamos expresando este enunciado. Bien, a continuación tenemos 12 enunciados. Hay que escribir los enunciados y al ladito o en la parte de abajo hay que anotar el lenguaje